¿Alguna vez has sentido que hay mucho más en este mundo de lo que tus ojos pueden ver? Existe un don que pocas personas poseen, un regalo escaso pero profundamente poderoso, el don de discernimiento. Quienes lo reciben tienen la capacidad de ver lo invisible, de percibir la verdad detrás de las apariencias y de distinguir con claridad lo que proviene de Dios de aquello que tiene su origen en las fuerzas del mal. Desde el tiempo de los antiguos profetas, el discernimiento ha sido una línea directa conectada al corazón mismo de Dios. Hoy, a través de la perspectiva bíblica, vamos a explorar las señales que revelan si tú también has sido elegido por el Señor para caminar con este diseño tan especial. Pero antes de avanzar, quiero hacerte la pregunta fundamental: ¿qué es realmente el discernimiento? Muchas veces este concepto se malinterpreta o se confunde. Queridos hermanos, el discernimiento es mucho más que una simple intuición humana, es mucho más que un juicio astuto. Es la capacidad sobrenatural de distinguir la verdad, el origen y el propósito de las cosas. Imagina este don como una brújula espiritual que el Espíritu Santo deposita en tu vida, permitiéndote separar lo que es puro de lo que está contaminado, lo que es santo de lo que está corrompido. Quienes reciben este regalo a menudo deben cargar con un peso muy único, el peso de ver lo que otros no ven y de sentir lo que la mayoría no logra comprender. Sin embargo, debes saber que este don no se gana por mérito humano, ni por años de estudio. Es un regalo que proviene exclusivamente de la gracia de Dios y solo a través de Él se puede manifestar. El apóstol Pablo nos lo recuerda de una manera hermosa en las Escrituras al decir: gracias a Dios por su don inefable. Solo aquellos corazones que están verdaderamente abiertos y dispuestos a recibirlo podrán alcanzarlo. Si tú sientes en este momento que tu corazón está listo para recibir lo que Dios tiene para ti, te invito a que escribas ahí mismo en la caja de comentarios: estoy listo. Demuéstrale al Señor que estás preparado para afinar tus sentidos espirituales, porque en este instante vamos a comenzar a descubrir la primera gran señal. La primera señal que revela el regalo del discernimiento es un deseo profundo por el don. Queridos hermanos, todo gran mover en el espíritu comienza con un deseo, pero no me refiero a un antojo pasajero o a una simple curiosidad, sino a una llama ardiente que se enciende en lo más profundo del alma. Aquellos que han sido elegidos por el Señor para ver lo invisible suelen sentir este fuego interno incluso mucho antes de poder comprenderlo con su mente. Es una urgencia constante, un impulso inexplicable que los empuja a buscar algo más allá de lo que se puede tocar y ver, como si el corazón ya supiera que hay un diseño divino esperando a ser activado en sus vidas. Este anhelo tan intenso no es algo común en el mundo, sino que es la prueba viviente de que Dios mismo está plantando la semilla y el propósito de su discernimiento en ti. El Maestro Jesús nos dejó una promesa eterna y muy clara en los Evangelios: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. El discernimiento es un regalo del cielo, pero al igual que cualquier tesoro espiritual, requiere que lo desees con todo tu ser y que lo anheles con una pasión profunda. Este no es un camino diseñado para los indiferentes o para los que solo buscan satisfacer la curiosidad del momento. Solo quienes se acercan al Espíritu Santo con una fe inquebrantable y un hambre real podrán recibirlo. Si reflexionamos en las cartas del apóstol Pablo, específicamente cuando le escribe a la iglesia de Corinto, él nos deja una instrucción muy poderosa: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Este pasaje nos demuestra de forma contundente que el deseo santo es siempre el primer paso para que cualquier don del Espíritu comience a manifestarse en el plano terrenal. No se trata únicamente de querer tener la habilidad de ver o de entender cosas ocultas por orgullo personal. Se trata de estar completamente dispuestos a alinear toda nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras intenciones con los planes soberanos del reino de Dios. El discernimiento nunca te es dado para tu comodidad individual, sino para convertirte en un siervo útil para el cuerpo de Cristo. Cuando este deseo genuino se despierta,
provoca una transformación interior tan fuerte que las cosas que antes te satisfacían o te entretenían, de repente dejan de hacerlo. Comienzas a experimentar una sed insaciable de conocer más a Dios, una necesidad extrema de claridad y un amor incondicional por la verdad. Este denuedo espiritual puede llegar a ser tan maduro e intenso que cambiará por completo el orden de tus prioridades, tu estructura de pensamiento y hasta la forma en la que te arrodillas a orar. Sin embargo, debes saber que este fuego también traerá desafíos a tu vida, pues es un proceso de resistencia que demandará de ti paciencia, una fe madura y mucha constancia para no apagar el diseño que el Espíritu Santo ya comenzó a trazar en ti. Quienes han caminado por este sendero saben muy bien que mantener vivo este deseo no siempre es una tarea sencilla, requiere una entrega absoluta. En las Escrituras encontramos el ejemplo perfecto en la vida de Jacob, aquel hombre que luchó con el ángel del Señor durante toda una noche en Peniel, sosteniéndose con firmeza y rehusando soltarlo hasta recibir su bendición. Esa es exactamente la clase de pasión, entrega y determinación que se necesita en el espíritu para recibir y portar el don de discernimiento. No basta con elevar una oración casual o pedirlo de vez en cuando por salir del paso. Es necesario aferrarse al Señor con el alma, persistir en medio del silencio y perseverar con un corazón hambriento. Debes comprender, amada Iglesia, que este anhelo constante por el discernimiento es mucho más que una simple emoción humana. Es la garantía y la señal de que Dios está operando una obra profunda en tu vida. Este anhelo va cavando un espacio nuevo en tu corazón, una habitación exclusiva que el Espíritu Santo anhela llenar por completo con su presencia manifiesta. Y cuando Él finalmente desciende a ese lugar que le has preparado, no solamente te dota de la hermosa habilidad de percibir lo invisible, sino que también te infunde el valor sobrenatural y la valentía necesaria para hacerle frente a lo que sea que se te revele en el mundo espiritual. Si sientes hoy ese fuego, no lo ignores ni lo reprimas, porque es el faro que te guía hacia tu verdadero propósito. Esto nos conecta de manera directa con la segunda gran señal que revela este don en una persona, un amor incondicional y profundo por la presencia de Dios. Este amor no es un sentimiento ordinario o una emoción dominical. Es una pasión que te consume por dentro, un hambre espiritual que nunca se sacia y una necesidad tan grande de estar con el Padre que eclipsa cualquier oferta que el mundo te pueda presentar. Quienes portan el don de discernimiento experimentan este amor como una fuerza magnética e irresistible que los arrastra continuamente hacia la comunión con el Espíritu Santo. Para ellos, buscar al Señor no representa una obligación religiosa, una carga o un simple hábito, sino el deleite más alto de sus vidas. La palabra de Dios lo expresa con una claridad y una belleza contundentes en el libro de los Salmos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este amor tan marcado no es un capricho pasajero de la mente, sino la evidencia real de un corazón que permanece conectado de forma directa a la frecuencia de lo divino. Aquellos que han sido apartados por el Señor para discernir lo que no se ve, saben perfectamente que no pueden sobrevivir, ni dar fruto, si se alejan un solo instante de su presencia. Es justamente en ese espacio sagrado de intimidad donde la confusión desaparece, donde tus sentidos espirituales se agudizan, donde las verdades del reino toman forma y donde toda sombra del enemigo se disipa por completo. Para comprender el verdadero peso de amar la presencia del Señor, miremos por un momento la historia de Moisés cuando se encontraba en medio del desierto, cargando con la monumental tarea de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En un momento de profunda intimidad, Moisés le hizo una petición sumamente atrevida y radical al Creador. «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Este gran líder entendía perfectamente que sin la presencia manifiesta de Dios, ningún plan humano, ninguna estrategia militar y ningún esfuerzo terrenal tendrían éxito. Esta es la misma convicción que define a las personas que caminan en discernimiento.
Ellos no dependen de soluciones lógicas ni humanas, sino que buscan desesperadamente al Dios que gobierna todas las cosas. Este amor por la presencia del Señor no se queda oculto, sino que se revela con fuerza a través de nuestras acciones diarias. El propio Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto durante su ministerio en la tierra. La palabra nos enseña que antes de tomar cualquier decisión importante o después de enfrentar grandes jornadas de trabajo, Él siempre se apartaba a lugares solitarios para orar. Para nuestro Salvador, estar a solas con el Padre era mucho más crucial, urgente e importante que cualquier otra actividad o aplauso de la multitud. Este es el mismo diseño que siguen los que tienen un espíritu dispuesto a discernir. Aprenden a darle la máxima prioridad a su vida espiritual, incluso cuando el mundo exterior los presiona constantemente para que se enfoquen en lo material. Sin embargo, amados hermanos, debemos ser honestos y reconocer que este amor tan profundo se convertirá en una prueba para tu carácter. Es sumamente fácil decir con la boca que amamos al Señor, pero vivir cada segundo de nuestra existencia de acuerdo con ese amor es el verdadero reto. El apóstol Juan nos confronta de manera directa en su carta al escribir: «Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Quienes atesoran la presencia del Altísimo no se limitan a proclamarlo en un altar. Lo demuestran día con día a través de su obediencia radical, su espíritu de servicio y esa búsqueda incansable por hacer la voluntad del Padre, sin importar el costo. Es precisamente en esa intimidad donde el discernimiento florece y se madura, pues la presencia de Dios funciona como un fuego purificador que refina las intenciones del corazón y afina los sentidos espirituales de una forma extraordinaria. Es como si la luz divina descorriera un velo sobrenatural para mostrarte con total claridad aquello que antes permanecía completamente oculto a los ojos humanos. El rey David conocía este secreto a la perfección y por eso, antes de marchar a cualquier batalla, lo primero que hacía era buscar el consejo del Señor. El anhelo de David no era la fama ni las riquezas, sino habitar en la casa de Dios todos los días de su vida para contemplar su hermosura. Y esa intimidad fue la llave de toda su sabiduría y valentía. Llegamos así a la tercera gran señal que revela este don en tu vida: una profunda sensibilidad a la atmósfera espiritual. Queridos hermanos, hay personas que entran a un lugar y lo único que alcanzan a ver son las cuatro paredes, los muebles y los rostros de la gente. Sin embargo, quienes portan el don de discernimiento perciben algo mucho más profundo. Ellos son capaces de sentir el peso invisible de la atmósfera espiritual que rodea cada sitio, cada conversación y cada situación. Debes saber que esto no es una habilidad psicológica que se pueda aprender en un libro o una escuela humana. Es una sensibilidad sobrenatural que proviene directamente del Espíritu de Dios, una capacidad para detectar cuando algo no anda bien, cuando la presencia divina está operando o incluso cuando el enemigo está acechando en los alrededores. La palabra del Señor nos enseña con total claridad que nosotros vivimos de manera simultánea en dos realidades: el mundo físico que tocamos y el mundo espiritual que no vemos. En las Escrituras vemos que cuando Jacob se encontró con los ángeles de Dios durante su viaje, él no solamente tuvo una visión visual, sino que experimentó el impacto real de la atmósfera de lo sagrado en ese entorno. Fue tan fuerte lo que percibió en su espíritu que de inmediato nombró a ese lugar Mahanaim, que significa campamento doble. Su increíble sensibilidad espiritual lo llevó a comprender en el acto que estaba pisando suelo santo, un punto geográfico exacto donde las dimensiones del cielo y de la tierra se estaban cruzando de una manera gloriosa. El discernimiento, por lo tanto, va mucho más allá de una simple sospecha mental. Se trata de sentir en lo más profundo de tu ser la condición espiritual de un entorno. Los hijos de Dios que han sido bendecidos con este regalo funcionan como instrumentos musicales finamente afinados que resuenan de inmediato ante las frecuencias del mundo invisible. Cuando ellos caminan y entran en un espacio que está cargado de tensión, pecado oculto o conflicto espiritual,
Lo experimentan casi de inmediato como una carga real y un dolor en su propia alma. Por el contrario, cuando son envueltos por una atmósfera de paz divina, sienten una ligereza y un descanso sobrenatural que no pueden ignorar, porque su espíritu está perfectamente conectado a una realidad mucho mayor. Nuevamente, el rey David nos da un testimonio poderoso de lo que significa caminar con esta sensibilidad tan aguda antes de ir a la guerra. Él jamás dependió de sus propias destrezas como guerrero, ni se confió en el número de hombres o en las armas de su ejército. Su confianza total estaba en lo que el Espíritu Santo le hacía sentir en su interior. En una ocasión, cuando los filisteos se preparaban para atacarlo, David no se apresuró a actuar por impulso, sino que buscó el consejo de Dios en oración. El Señor le reveló una estrategia sumamente específica: rodear a los enemigos y esperar en silencio hasta escuchar el sonido de una marcha en las copas de los árboles de bálsamo. Solo en ese instante sabría que el Señor iba delante de él, porque David no solo escuchó el viento, él sintió la atmósfera misma de la victoria que Dios ya había desatado. Es necesario comprender, amada Iglesia, que portar esta sensibilidad a las atmósferas espirituales no siempre es un camino fácil de llevar. Aquellos que han sido bendecidos con este llamado a menudo cargan con un peso que los demás ignoran por completo, sintiendo malestares inexplicables, pesadez o una profunda tristeza en ambientes donde abunda el conflicto o la hipocresía. Sin embargo, este don no te fue entregado como una carga destructiva o sin propósito. Es un poderoso llamado del cielo a la acción intercesora. Si el Espíritu Santo te permite sentir la densidad espiritual de un lugar, no es para que te llenes de temor, sino para que te levantes en oración, intercedas y cambies esa atmósfera utilizando la autoridad legal que Dios te ha otorgado a través de Jesucristo. Un ejemplo extraordinario de esto lo encontramos en la vida del profeta Daniel mientras vivía en Babilonia, un imperio completamente sumergido en la idolatría, la brujería y la oscuridad espiritual. Daniel logró mantener su corazón intacto y puro, porque tenía la capacidad de discernir con precisión el clima espiritual que lo rodeaba en esa nación pagana. Él sabía perfectamente cuándo debía apartarse a solas para buscar al Creador y cuándo debía confrontar con valentía las influencias satánicas de ese reino. Su sensibilidad espiritual fue el ancla inquebrantable que lo mantuvo conectado al Dios verdadero, impidiendo que el sistema babilónico corrompiera su diseño y lo desviara del propósito eterno para el cual había sido creado. Esta misma realidad nos introduce de forma directa a la cuarta gran señal de este don en tu vida: la constante sensación de sentirte diferente a los demás. Queridos hermanos, hay momentos en la vida en los que simplemente sientes que no encajas en los círculos comunes, y debes entender que esto no se debe a un problema de timidez, ni a una falta de capacidad social, sino a algo mucho más profundo. Es el diseño de Dios operando en ti. Es la señal inequívoca de que el Señor te está apartando y santificando para una asignación mayor. Cuando caminas en discernimiento, percibes batallas espirituales en situaciones cotidianas y miras el peso de los propósitos divinos en los detalles más sencillos del día a día, lo cual te lleva a procesar la vida de una manera muy distinta a como lo hace la mayoría. A veces, esta diferencia puede resultar un tanto incómoda o confrontadora al principio, y es natural que te preguntes por qué no puedes ser, pensar o actuar como el resto de las personas. La respuesta es maravillosamente simple. Dios te equipó intencionalmente con sentidos espirituales aguzados para que puedas ver, sentir y actuar en dimensiones donde otros son completamente ciegos. La palabra de Dios en la primera carta de Pedro nos consuela y nos afirma con una identidad gloriosa al declararnos: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Ser diferente no es un rechazo ni una maldición en tu vida. Es el sello de un llamado santo, la marca de un embajador del reino que no pertenece a este mundo. Para comprender el valor de ser procesado en la diferencia, miremos por un momento la historia de José.
Él fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encerrado en una prisión injustamente. En medio de tanta aflicción, José pudo haber pensado que su diseño y sus sueños eran una maldición en su vida. Sin embargo, fue precisamente esa distinción única la que lo llevó más tarde a interpretar los misteriosos sueños de Faraón y a convertirse en el segundo al mando de todo el imperio de Egipto. Su don sobrenatural para discernir los tiempos, las estaciones y las circunstancias lo hizo brillar con luz propia en medio del sufrimiento, demostrando que su proceso no era un accidente, sino el camino necesario para cumplir el propósito de Dios. Esta persistente sensación de no encajar a menudo nos conduce hacia temporadas de profundo aislamiento, donde los portadores del don de discernimiento se sienten incomprendidos, incluso dentro de sus propios círculos familiares o de fe. Esto ocurre porque ellos perciben realidades que el resto no alcanza a ver. Se hacen preguntas que la mayoría prefiere ignorar y toman decisiones radicales que parecen extrañas para quienes viven de forma superficial. Queridos hermanos, si estás viviendo esta etapa, no te desanimes. Este aislamiento no es tu destino final, sino tu escuela de preparación secreta. Dios está usando ese desierto para moldear tu carácter, limpiar tus intenciones y afilar tus sentidos espirituales para usarte en dimensiones que otros ni siquiera alcanzan a imaginar. Nuestro amado Señor Jesús experimentó en carne propia esta profunda diferencia durante su caminar en la tierra, pues aunque habitó entre los hombres y caminó con ellos, su diseño no reflejaba la naturaleza de este sistema terrenal. Sus palabras cargadas de autoridad, sus acciones llenas de amor contracultural y su misión redentora lo apartaron por completo de la corriente de su época. Jesús mismo confrontó a sus discípulos y nos lo recuerda hoy a nosotros con total fidelidad en los evangelios al decirnos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El desafío para ti que sientes este llamado no es resistir la diferencia, sino abrazarla con la frente en alto como el mayor regalo que el cielo te ha otorgado. Esto nos abre las puertas de manera directa hacia la quinta gran señal del discernimiento, una sensibilidad extraordinaria para escuchar la voz de Dios. Debes saber, amada Iglesia, que la voz del Creador no siempre retumba como un trueno ensordecedor desde los cielos. En la gran mayoría de las ocasiones se manifiesta como un susurro apacible, un impulso suave en el corazón o una idea santa que quema por dentro con un propósito divino. Ser sensible a su frecuencia es un regalo del Espíritu Santo y una prueba inconfundible de que Él está gobernando tu interior. Quienes caminan en este nivel de discernimiento no solo escuchan un sonido, sino que perciben la intención del Padre, comprenden la dirección exacta y se rinden de inmediato en obediencia a lo que se les ha ordenado. En las Escrituras encontramos un ejemplo precioso de esta sensibilidad en la infancia del profeta Samuel. Siendo apenas un niño que servía en el tabernáculo, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre con total claridad. Creyendo que se trataba del anciano sacerdote Eli, corrió hacia él de inmediato. Esto ocurrió 3 veces consecutivas, hasta que Eli, con su madurez y discernimiento espiritual, comprendió que era el Dios Todopoderoso quien estaba llamando al muchacho. Por eso, le dio una instrucción que cambiaría su destino para siempre. Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ese momento de sintonía transformó la vida de Samuel, convirtiéndolo en uno de los profetas más influyentes de Israel, capaz de guiar a una nación entera en tiempos de profunda crisis. Esta historia nos revela una verdad muy profunda. Aprender a escuchar la voz de Dios no ocurre por pura casualidad, sino que requiere un corazón intencional, paciente y libre de ruidos. Pensemos también en el gran profeta Elías, un hombre que experimentó el poder de Dios de formas espectaculares, pero que en un momento de vulnerabilidad física y emocional se encontró huyendo hacia el monte Horeb por temor a su vida.
Mientras esperaba la manifestación del Señor, un viento poderoso rompió las rocas. Luego vino un terremoto violento y después un fuego consumidor. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la presencia de Dios no estaba en ninguna de esas grandes demostraciones de poder. Dios se reveló a Elías en un silbo apacible y delicado, demostrándonos que para oír al Padre se necesita quietud, intimidad y un espíritu en total calma. Esta maravillosa sensibilidad nos introduce de forma directa a la sexta señal que valida este don en tu caminar: la confirmación por parte de líderes espirituales. El regalo del discernimiento jamás opera de manera aislada o en un vacío de soberbia. Dios lo otorga con el diseño específico de edificar, proteger y levantar su iglesia en la tierra. Por esta razón, una de las formas más seguras en que el Señor confirma que estás caminando bajo el diseño correcto es a través del reconocimiento de aquellos que ya han sido establecidos con autoridad espiritual sobre tu vida. Cuando un pastor o un líder maduro en la fe percibe, discierne y valida el don que habita en ti, no se trata de un simple elogio humano para alimentar el ego, sino de un sello divino que te afirma en el camino correcto. Vemos este sabio principio reflejado en la relación de mentoría entre el apóstol Pablo y el joven Timoteo, donde el apóstol le escribe con una profunda carga paternal: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esa imposición de manos no fue un acto vacío o meramente ritual, sino un reconocimiento público de que la iglesia local respaldaba el llamado y el equipamiento sobrenatural que el Espíritu Santo ya había depositado en la vida de ese joven líder. Es completamente natural que al principio experimentes dudas internas sobre si lo que percibes proviene de Dios o de tu propia imaginación. Sin embargo, la confirmación de tus autoridades espirituales disipa todo temor, dándote el orden y la madurez necesarios para usar este don con sabiduría y edificar el reino. Podemos ver este patrón de validación repetirse de manera gloriosa a lo largo de toda la historia sagrada, demostrando que los dones del Espíritu Santo no están diseñados para el beneficio o el orgullo personal, sino para el fortalecimiento mutuo del cuerpo de Cristo. Pensemos por un momento en la vida de José. Aunque sus propios hermanos lo rechazaron y lo despreciaron a causa de las visiones que Dios le entregaba, su don para interpretar los diseños celestiales fue plenamente reconocido por los líderes de la nación pagana, en los momentos más críticos de su historia. Cuando el propio faraón escuchó la sabia interpretación de sus sueños y el plan de acción que José proponía, no pudo evitar declarar ante todos sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esta confirmación de la máxima autoridad terrenal fue el puente soberano que catapultó a José hacia el cumplimiento de su destino profético. Sin embargo, amados hermanos, es fundamental comprender que este respaldo no se limita únicamente a recibir palabras de ánimo o aplausos en el altar. Este principio también involucra estar completamente dispuestos a ser guiados, instruidos y corregidos por nuestras autoridades espirituales. Los líderes que Dios coloca en tu caminar no están allí para complacer tus deseos, sino para ayudarte a pulir el diamante del discernimiento, enseñándote a usarlo con orden, madurez y suma templanza. Aceptar un consejo sabio o una corrección a tiempo puede ser un proceso difícil para el orgullo, pero es absolutamente necesario si deseas que tu sensibilidad espiritual crezca con raíces firmes, manteniéndose libre de contaminación y siendo verdaderamente efectiva para la gloria del Señor. Esta guía mutua cumple además con un propósito sumamente práctico dentro de la Iglesia: salvaguardar la unidad y proteger al pueblo de Dios de falsas corrientes doctrinales. El apóstol Pablo establece un orden muy claro en su primera carta a los Corintios, al instruirnos de la siguiente manera: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Este pasaje nos revela con total contundencia que incluso las manifestaciones espirituales más poderosas deben ser evaluadas y pesadas con sabiduría dentro de la comunidad de fe.
Un líder espiritual maduro y lleno del Espíritu Santo te ayudará a identificar cuándo estás utilizando tu discernimiento de la manera correcta y en qué momentos necesitas ajustar el enfoque para no caer en la trampa de la sospecha carnal o el juicio destructivo. Esto nos introduce de forma directa a la séptima y última señal de este recorrido, el llamado universal de todos los hijos de Dios. Queridos hermanos, aunque es verdad que no todas las personas escuchan el susurro del Padre con la misma claridad, la realidad es que cada uno de sus hijos ha sido llamado legalmente a discernir. Este regalo no es un privilegio exclusivo reservado para un grupo selecto de siervos o profetas en el altar. Es una herencia universal para todo aquel que ha nacido de nuevo por la sangre de Jesús. Al pertenecer al pueblo del pacto, tienes acceso directo al Espíritu Santo, quien anhela capacitarte de forma diaria para que camines con firmeza y logres distinguir la verdad divina en medio de un mundo que se encuentra sumergido en el engaño y la confusión. Desde el principio de la creación, Dios ha dejado muy en claro que su pueblo debe marcar una diferencia radical, manteniéndose apartado, santificado y perfectamente equipado para comprender su santa voluntad. En las Escrituras, el Espíritu del Señor es descrito de una manera gloriosa como un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Debes saber, amada Iglesia, que estos maravillosos atributos no fueron diseñados para quedarse guardados en las páginas de la historia o para el uso exclusivo de los antiguos profetas. Estas virtudes caracterizan y visten a cada creyente que decide vivir bajo el señorío y el poder absoluto del Espíritu Santo. Miremos el ejemplo perfecto de nuestro amado Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, quien caminó en esta tierra manifestando plenamente su naturaleza humana, pero permaneciendo totalmente lleno del Espíritu. A pesar de su perfección divina, Jesús jamás actuó bajo sus propios impulsos o criterios humanos, sino que dependía de forma absoluta y constante de la dirección de su Padre Celestial. El mismo Cristo lo declaró con total contundencia en los Evangelios, al decir: «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Este es el modelo supremo de dependencia al que tú y yo hemos sido convocados, vivir rindiendo nuestra voluntad cada segundo para discernir los pasos del Espíritu. Es fundamental comprender que este llamado universal al discernimiento no nos ha sido entregado para enfocarnos en lo que el enemigo está haciendo, sino para entender con claridad lo que Dios está operando. Lamentablemente, demasiados cristianos cometen el grave error de desgastar su energía buscando detectar el mal en cada esquina o concentrándose únicamente en los ataques espirituales del adversario. Sin embargo, el verdadero y más alto propósito del discernimiento es alinearnos de forma exacta con los planes soberanos del reino de Dios. Se trata de tener la madurez espiritual para saber con precisión cuándo debemos hablar y cuándo es tiempo de callar, cuándo el Señor nos ordena avanzar con fuerza y en qué momentos nos pide esperar en el altar. Los primeros discípulos tuvieron que aprender a caminar bajo este mismo diseño justo antes de que Jesús ascendiera a los cielos, cuando les dejó la promesa de que no quedarían huérfanos, sino que recibirían al Consolador. El Señor les aseguró que el Espíritu Santo vendría para enseñarles todas las cosas y recordarles cada palabra que Él les había hablado. Y esa promesa se cumplió con un estruendo glorioso el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el aposento alto, los discípulos no solo recibieron la capacidad de hablar en otras lenguas, sino que fueron revestidos de un poder sobrenatural para discernir con exactitud cómo expandir el mensaje de salvación en medio de un mundo hostil. Si tú eres un hijo de Dios comprado a precio de sangre, debes saber que el discernimiento ya habita en tu interior por el poder del Espíritu Santo, esperando a ser despertado y activado a un nuevo nivel. No puedes permitirte vivir de forma pasiva.
esperando que otros oren por ti o que los demás tomen las decisiones espirituales que a ti te corresponden asumir como sacerdote de tu hogar. El desafío que el cielo te presenta hoy no es el de buscar una vida cómoda y sin compromisos, sino el de responder con valentía a este llamado supremo. Por eso, en este momento nos preparamos para avanzar hacia los 3 pilares fundamentales que nos enseñarán, de manera práctica, cómo aplicar y activar este maravilloso don en nuestra vida cotidiana. Una vez que reconocemos las señales del discernimiento, surge una pregunta sumamente importante en nuestro espíritu. ¿Cómo empezamos a utilizar este regalo en el día a día? Queridos hermanos, el discernimiento no es un concepto místico y abstracto, ni un don reservado exclusivamente para los momentos extraordinarios de crisis. Es una herramienta de uso diario, un faro divino que debe guiar cada decisión que tomas, cada palabra que sale de tu boca y cada paso que das en tu caminar. Quienes portan este diseño tienen la responsabilidad de activarlo para transformar lo cotidiano en suelo sagrado. El discernimiento no es un simple adorno para lucir espirituales, sino un arma poderosa para salir victoriosos en las batallas de la vida. Las Escrituras nos confrontan con una verdad muy directa en la carta de Santiago al decirnos: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Este sabio principio se aplica de forma exacta al ejercicio del discernimiento. De nada sirve que el Espíritu Santo te permita percibir lo que proviene de Dios y lo que pertenece a las tinieblas si no estás dispuesto a actuar conforme a esa revelación. Para caminar en esta dimensión con madurez, necesitamos fundamentar nuestra vida sobre 3 pilares esenciales: buscar, actuar y permanecer. El primer pilar de esta estructura es buscar de manera incansable una vida de oración y de profunda comunión íntima con nuestro Creador. Debes comprender, amada Iglesia, que el discernimiento real siempre comienza en el lugar secreto, allí donde nadie te ve. En el plano del espíritu no existen los atajos ni las fórmulas mágicas. Aquellos hijos de Dios que anhelan caminar en una verdadera sabiduría espiritual necesitan permanecer conectados de forma ininterrumpida a la fuente de la vida. Nuestro Señor Jesús nos modeló este pilar de una manera extraordinaria. La palabra nos muestra que antes de enfrentar decisiones de alto impacto para su ministerio, como lo fue elegir a los 12 discípulos que caminarían con él, Jesús pasaba noches enteras a solas en el monte, derramando su corazón en oración delante del Padre Celestial. La oración constante no solamente afina tu oído espiritual para escuchar la frecuencia del cielo, sino que tiene el poder de alinear las intenciones de tu corazón con los propósitos eternos del reino. Es precisamente en ese espacio de intimidad y rendición donde el don del discernimiento se fortalece, donde las dudas que nublan tu mente se aclaran y donde la guía divina se vuelve tan evidente que no deja espacio para la confusión carnal. Sin una vida de oración persistente, apasionada y madura, el discernimiento pierde toda su efectividad y se convierte en una simple opinión humana. La intimidad con el Espíritu es el combustible indispensable que mantiene encendido este diseño. Miremos el testimonio del profeta Daniel en Babilonia. Incluso cuando se decretó una ley real que castigaba con la muerte a cualquiera que adorara a un Dios diferente al rey, él no negoció su altar. Daniel continuó abriendo las ventanas de su cámara 3 veces al día para arrodillarse, orar y dar gracias delante de su Dios, tal como lo había hecho siempre. Esa disciplina inquebrantable de oración no solo lo mantuvo a salvo en el foso de los leones, sino que fue la llave espiritual que le otorgó un discernimiento superior para descifrar los misterios de los imperios terrenales. Su discernimiento no era fruto de la casualidad, sino el resultado directo de su comunión inquebrantable con el Creador. Esto nos conduce de manera directa al segundo gran pilar para activar este don en nuestra vida diaria: actuar y obedecer sin vacilar. El verdadero discernimiento espiritual, amados hermanos, jamás se queda estancado en la simple teoría o en una bonita reflexión intelectual.
El discernimiento real siempre te va a impulsar a la acción. Cuando Dios habla, cuando su dirección te es revelada con total claridad en el Espíritu, la única respuesta válida de nuestra parte debe ser una obediencia inmediata. No importa si lo que el Señor te está ordenando parece arriesgado ante los ojos del mundo, o si desafía por completo tu lógica humana. Si proviene del Padre, debes dar el paso con absoluta confianza. Pensemos por un momento en la vida del patriarca Abraham, cuando recibió aquella impactante orden divina de tomar a su único hijo, Isaac, y ofrecerlo en sacrificio. Humanamente, la instrucción parecía incomprensible y contradictoria con las promesas que se le habían entregado. Sin embargo, Abraham no se puso a discutir con Dios, ni buscó excusas para dilatar el mandato. Él madrugó, preparó todo y caminó hacia el monte con la firme convicción de que el Dios que le había hablado era fiel. Su obediencia radical no solo detuvo la mano del ángel y desató una provisión sobrenatural en el monte de Jehová, sino que consolidó su fe como un testimonio eterno para todas las generaciones de creyentes. Actuar con un espíritu de discernimiento también significa aprender a confrontar nuestros temores más profundos en el nombre de Jesús. Es una realidad innegable que en muchas ocasiones lo que el Espíritu Santo nos pide hacer va a contradecir por completo el sentido común de la sociedad que nos rodea. Sin embargo, aquellos hijos de Dios que han aprendido a reconocer la voz de su pastor saben perfectamente que Él jamás los dejará avergonzados. El libro de Proverbios nos regala una promesa maravillosa que debemos grabar en el corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Llegamos así al tercer pilar fundamental de este diseño: permanecer firmes, evitar las distracciones del mundo y perseverar en el propósito. Caminar bajo el don del discernimiento requiere un espíritu constante y resistente a las presiones externas. Vivimos en un tiempo donde la sociedad nos bombardea por todos lados con ruidos visuales, ofertas engañosas y filosofías humanas que buscan desviarnos del diseño original de Dios. Si no aprendemos a mantener nuestra mirada fija en el altar, corremos el grave peligro de desgastar nuestra sensibilidad espiritual y caer en un estado de adormecimiento que nos impida percibir las estaciones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo entendía perfectamente este peligro y por eso exhortaba constantemente a los creyentes a mantenerse sobrios, despiertos y vigilantes, sabiendo que el enemigo camina como león rugiente buscando a quien devorar. Permanecer firme en tu discernimiento significa que tus decisiones no van a depender de tus emociones del momento, ni de las opiniones cambiantes de la cultura actual. Significa tener el carácter y la templanza espiritual necesarios para elegir la perfecta voluntad de Dios, incluso en los días de mayor tormenta y dificultad. Cuando decides mantenerte firme en tu asignación, tu vida se convierte en un ancla de fe que inspira a toda la congregación. Un ejemplo extraordinario de esta firmeza inquebrantable lo encontramos en el gobernador Nehemías mientras reconstruía las murallas de Jerusalén. A pesar de las constantes amenazas de sus enemigos, de las burlas de Sanbalat y de las trampas engañosas de Tobías que buscaban distraerlo y detener la obra, Nehemías permaneció enfocado en su asignación. Su discernimiento espiritual le permitió descifrar la falsedad y la hipocresía de los emisarios, respondiéndoles con una autoridad y una dignidad admirables al declarar: «Yo hago una gran obra y no puedo ir». Al igual que Nehemías, cuando tú decides mantenerte firme en el pilar de la perseverancia, proteges el diseño de Dios en tu vida y garantizas que la obra que el cielo te encomendó sea terminada con total éxito. Debes comprender que activar el discernimiento de esta manera práctica no solo transforma tu propia existencia, sino que impacta de forma directa a toda la comunidad que te rodea. El mismo Señor Jesús nos lo enseñó con una metáfora hermosa y contundente en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Los hijos de Dios que caminan en un discernimiento maduro e íntegro se convierten en faros de esperanza en medio de la oscuridad de esta sociedad. Ellos iluminan el camino para los confundidos, guían con palabras sazonadas, con sabiduría celestial, y reflejan de una manera limpia y pura la gloria del Padre en cada acción que realizan. Amada Iglesia, el discernimiento no es un lujo espiritual para unos cuantos, es una necesidad urgente y vital en la hora en que vivimos. A lo largo de este recorrido, hemos escudriñado las señales evidentes de un regalo divino que no puede ser ignorado por el pueblo del pacto. Hemos visto cómo el deseo profundo por el don, el amor apasionado por la presencia del Señor, la sensibilidad a las atmósferas del Espíritu, la confirmación de tus líderes y la atención a la voz de Dios son las pruebas reales de que este diseño está operando en ti. Pero ahora que tienes este conocimiento en tus manos, la pregunta más crucial e importante que se levanta delante de ti es esta: ¿qué vas a hacer con el regalo que Dios te ha entregado? Al igual que cualquier otra capacidad que el Espíritu Santo deposita en tu vida, el discernimiento demanda que lo cultives, que lo ejercites de manera diaria en tu vida privada y que lo uses con total valentía. El apóstol Pablo desafiaba a su hijo espiritual Timoteo con unas palabras que hoy queman en nuestro interior con el mismo poder. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese es el gran desafío que el cielo te presenta en este día: avivar la llama. Esto se logra buscando al Señor sin cesar en el lugar secreto, escudriñando las sagradas escrituras con un espíritu enseñable y manteniendo un corazón dispuesto a obedecer al instante en que el Espíritu Santo te muestre el camino. No permitas que el temor o la duda detengan el diseño profético que ya ha sido trazado sobre ti. En un mundo sumergido en voces confusas, tú has sido llamado a ser un guardián de la verdad eterna, un portador de la luz divina y un intercesor que cambia atmósferas con el poder de la oración. Si hoy sientes el tierno llamado del Espíritu Santo invitándote a entrar en una dimensión más profunda, no endurezcas tu corazón. Ríndete ante Él, levanta tus manos al cielo y dile como el joven Samuel en el tabernáculo: «Heme aquí, Señor, úsame». Comienza hoy mismo a caminar en el propósito eterno para el cual fuiste creado, y permite que la luz de Cristo brille a través de ti para transformar lo invisible en una victoria gloriosa para el reino de Dios.